Bienvenidos, bienvenidas a Viví de tu profesión, el podcast de Psicopymes. Soy Vero Leo, psicóloga, mentora y consultora de recursos humanos. Después de años de acompañar a colegas de recursos humanos en su salto a la independencia y en la transformación de su rol, profesionalizando de forma práctica la manera en que trabajan, decidí crear este podcast para mostrarte que sí se puede vivir de tu profesión, amando lo que haces y construyendo un camino propio. Voy a compartirte herramientas prácticas, testimonios de colegas que están en la misma que vos y reflexiones que te impulsen a crecer y desarrollarte. Porque no se trata de trabajar más, sino de trabajar mejor, alineando de forma consciente tus decisiones profesionales con tus elecciones personales, para construir esa vida que soñás. ¿Todo listo? Quédate, que empezamos. Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de Viví de tu profesión. Y en este episodio quiero hablar sobre el liderazgo que veo en muchas pymes. Es un liderazgo a base de torniquetes. ¿Qué quiero decir con esto? Me refiero a esos líderes que tienen un estilo de liderar donde solo aprietan, ajustan clavijas, ejercen miedo, generan presión constante y recurren a una amenaza velada donde lo que buscan es la obediencia de los colaboradores. Entonces vamos a adentrarnos un poquito en las consecuencias que este tipo de liderazgo genera en los equipos y en su productividad y cómo poder repensar qué competencias justamente tiene que desarrollar un líder. Entonces, generalmente este modelo de liderazgo es aprendido, es bastante ya, si bien hoy se sigue encontrando pymes con este tipo de liderazgo, es un liderazgo que ya no corre, ¿sí? En los tiempos de hoy se busca otro tipo de liderazgo. Generalmente, este tipo de líder está en tareas muy operativas, haciendo microgestión, no está organizado, no planifica, no da feedback. Si da feedback es siempre negativo. Se instala la cultura de quién fue el culpable y están siempre viendo los errores, viendo el error, viendo lo que no sale. Empiezan a generar a veces comentarios intimidantes. Pueden aparecer alguna pérdida de oportunidad, algún castigo silencioso, alguna microgestión que asfixie, decisiones que a la persona lo paralizan en vez de poder abrirse a poder contar. Está instalado esta idea de que si no te gusta, ya sabes, ahí tenés la puerta. ¿Y cuál es la consecuencia de mantener este liderazgo? Este liderazgo es efectivo en el corto plazo porque por supuesto que cuando hay miedo, la gente acciona por miedo. Pero como el cuento de Pedrito y el Lobo, si detrás de la amenaza no hay una consecuencia real, lo que empieza a tener ese líder es una pérdida de credibilidad. Y la credibilidad y la confianza es el recurso más valioso del que puede valerse un líder, porque es lo que tracciona a un equipo. Cuando mantenemos un liderazgo a base de torniquetes, los equipos empiezan a actuar por miedo, se desmotivan, bajan su responsabilidad, solo se vuelven meramente operativos y ejecutan bajo presión. Las personas no piensan, ¿sí? Están en modo reactivo, en piloto automático, empieza a generarse un clima hostil. No hay lugar a la innovación, no hay lugar a pensarnos, no hay lugar ni espacio ni tiempo para decir cómo nos estamos sintiendo en este equipo, con este líder. Hay una altísima rotación. Las personas no alcanzan el máximo de su rendimiento porque se instala mentalmente la amenaza, ¿sí? Y el miedo, y entonces el cerebro ahí queda, digamos, dividiendo su atención entre la tarea que tiene que hacer y defenderse de esta amenaza incipiente, donde si hago algo mal, en cualquier momento me echan. Este tipo de liderazgo genera también mucho burnout, mucha desmotivación, mucho descontento, mucha queja. Y todo esto se termina luego traduciendo a los tipos a la calidad de servicio o de productos que se están fabricando, por ejemplo, y esto también se termina trasladando
al cliente final. Porque cuando vos tenés una mala producción o un mal servicio porque las personas están desgastadas, paralizadas, quemadas, desmotivadas, esto termina afectando, por supuesto, que al usuario final. Entonces es muy importante que desde las empresas podamos atender a los dos clientes, al cliente externo y al cliente interno. Con lo cual, acá es donde empezamos a ver la brecha. La brecha es ese punto de aspiración o de habilidad potencial que ese líder necesita desarrollar. Hoy se habla mucho más de un liderazgo que inspire y que motive. Para eso, este líder, que este líder pueda crear un equipo sano, que no apriete, sino que inspire y que motive, ese líder se tiene que poder convertir en guía, tiene que contener, tiene que habilitar. Y acá te voy a nombrar algunas habilidades que necesitan desarrollar estos líderes. Si queremos salir de este liderazgo a base de torniquete para pasar a un liderazgo a base de la inspiración y un equipo motivado, necesitamos empezar a trabajar a nivel de la comunicación. No solo lo que decimos, sino también el cómo lo decimos. El miedo suele distorsionar la comunicación. En cambio, cuando tenemos una comunicación clara, eso libera, distiende y permite que las personas puedan hacer preguntas si algo no entienden. Por otro lado, cuando tengo una comunicación clara y fluida, bidireccional, donde no solo el jefe o el líder es quien dice lo que hay que hacer, sino que también recoge ideas de los equipos o dudas, permite anticiparse a los problemas, saber si el equipo entendió o no la nueva orden que se está distribuyendo. Aumenta el nivel de creatividad interno, ¿sí? Porque la gente se vuelve partícipe de la solución y el líder también puede ir ajustando también y entendiendo qué está necesitando su equipo. Entonces necesitamos crear buenos canales de comunicación donde podamos poner a raya las emociones del líder. La otra competencia es justamente el manejo de las emociones personales. Como líderes no podemos vomitar las emociones sin filtro al equipo, porque el efecto después es peor, ¿sí? Yo siempre digo que los equipos espejan la actitud del líder. Entonces, cuando vos tenés un líder desbordado que no se autocontrola, que no se comunica bien, termina generando equipos ineficientes. Entonces, una de las claves es también trabajar sobre el autoconocimiento y la regulación emocional. Cuando un líder está regulado, puede también regular la información que comunica a su equipo. Por eso también es importante trabajar a nivel de los límites y de la claridad, que se permite y que no se permite. Esto nos lleva también a pensar en otra competencia que es la de aprender a dar feedback y tener conversaciones difíciles a tiempo. Los liderazgos basados en torniquetes generalmente corrigen desde el miedo y tarde, o sea, cuando ya aparece el problema. En cambio, cuando estamos teniendo tiempos para dar feedback, hacer seguimiento, entender cómo se sienten las personas que forman parte de mi equipo, podemos corregir con anticipación. ¿Sí? Los desvíos, los planes, podemos ir siguiéndolos con anticipación. Otra de las competencias que tenemos que desarrollar como líderes es aprender a controlar los procesos operativos y gestionar a las personas. Como líderes tenemos doble foco sobre las tareas y sobre las personas. Entonces, salir de esta microgestión de qué estás haciendo y soplarle la nuca a la persona para pasar a establecer objetivos, para poder medir su desempeño, evaluar si esa persona está capacitada para la tarea que se le asignó, darle una retroalimentación de cómo viene, delegarle de forma paulatina para que la persona vaya ganando confianza y con esa confianza que va ganando la persona en su tarea, el líder también va ganando confianza sobre esa persona y entonces puede delegar más. Y poder hacer este acompañamiento de su desempeño permite también que, por consecuencia, el líder al delegar libera tiempo. Con lo cual, cuando los líderes no tienen tiempo y solo aprietan torniquetes, hasta a veces estrangular a los equipos, y los equipos solo operan por miedo, se termina generando un efecto contraproducente que mencionábamos antes. Entonces,
Otra de las claves que necesitamos desarrollar como competencias son la organización y la planificación. Salir de esta idea de trabajar siempre a desgaste porque no hay tiempo para pensar los procesos, porque estamos de lleno metidos en cuestiones operativas, trabajando desorganizadamente. Por el contrario, tenemos que hacer una pausa. Si vos querés tener tiempo mañana, tenés que hacer una pausa ahora. No hay forma de generar tiempo y de organizar un equipo si no es parando a pensar los procesos y el cómo estamos trabajando internamente. El liderazgo a base de torniquetes genera saturación y cuando el equipo está saturado no puede rendir más que lo que está. En cambio, cuando podemos organizarnos, planificar, plantear buenos objetivos, entonces el equipo evita ese colapso. Está mucho más motivado, está mucho más concentrado en la tarea, eso aumenta el compromiso y vos te volvés un líder que acompaña, que inspira, que guía y por ende los equipos generan mucha fidelidad con ese líder. Otro de los aspectos donde un líder debe trabajar es a nivel de la motivación, porque sabemos que la motivación está muy relacionada con el aumento de la productividad o su disminución. Cuando los equipos están quemados, entonces no rinden. No le puedo pedir más a un equipo agotado. Necesitan sí o sí descansar. Y el gran problema es que muchas veces el descanso que necesitan cuando el equipo está agotado no se resuelve en un día o en un par de horas de descanso. Imaginemos que estamos haciendo un entrenamiento intensivo, el cuerpo necesita mucho más tiempo para recuperarse que si estaría haciendo una actividad mucho más moderada. Lo mismo pasa con las personas y los equipos. Debemos regular esa presión y no saturar a las personas y a los equipos. Entonces, este liderazgo en base a torniquetes, al miedo, a la presión, mata la motivación. Genera mucha desmotivación, un muy mal clima. Generalmente se naturalizan situaciones que no deberían suceder, como por ejemplo gritos, maltrato, violencia naturalizada e instalada en la empresa. Se escucha a veces en los equipos, bueno, ¿qué le vamos a hacer si así es el jefe? ¿Qué le voy a decir? ¿No? Como naturalizando esta situación que no debería suceder. Entonces, ahí cuando hacemos este liderazgo a base de torniquetes, los equipos responden por obediencia, pero no por compromiso. No es lo mismo tener miedo por un líder que sentir respeto y admiración por él o por ella. Entonces acá es donde tenemos que poder mirarnos y pensar cómo estamos liderando. Y es súper importante que los líderes tengan tiempo no solo para hacer el seguimiento de los procesos y las tareas, sino también, esto que decíamos antes, gestionar personas. Preguntarle a los equipos cómo se están sintiendo, qué están necesitando, qué están necesitando de mí para trabajar mejor. Es importante generar estos espacios de diálogo y no pasarlos por alto, porque eso es un factor que nutre la motivación. Y por supuesto que un líder tiene que poder resolver problemas. Y acá hay un dato importante, que cuando el equipo tiene miedo no reporta problemas a tiempo. Y esa es otra de las consecuencias que trae el liderazgo a base de torniquetes. Un líder que inspira, que habilita el error como forma de aprendizaje, habilita a que las personas y el equipo puedan levantar la mano y decir, no estoy llegando con esto, no entendí lo que hay que hacer, no me está saliendo, necesito ayuda, y no esconden la mugre abajo de la alfombra. Con lo cual es súper importante invertir como empresa en el desarrollo de habilidades blandas para los líderes, porque es lo que te va a terminar traccionando los resultados del negocio. Las empresas que entienden esto y que de forma sostenida desarrollan a los líderes tienen ventaja competitiva. Porque mientras que tu competencia sigue con un liderazgo a base de torniquetes, generando equipos desgastados, con un cliente insatisfecho, las empresas que tomen el otro camino, que es el de desarrollar líderes, CEOs, directores, jefes, supervisores y acompañar ese desarrollo de habilidades, está, por supuesto, haciendo una inversión para el futuro de esa empresa. Y después quiero hacer una discriminación porque a veces se pasa por alto el liderazgo de gerentes o de directores, que acá
se requieren quizás otras habilidades, el de liderar líderes. Y acá se presentan otro tipo de desafíos. No podemos usar las mismas competencias de un líder que trabaja con un equipo directo que un líder que lidera a otro líder. Acá debemos trabajar un poco más el pensamiento estratégico y sistémico. Entonces, lo que buscamos justamente es tener una mirada mucho más abarcativa sobre esta situación. En el liderazgo, justamente, de liderar líderes, implica entonces entender y ver qué patrones se están dando, en qué me tengo que anticipar, cuáles son las áreas que reportan inconvenientes o que necesitan mejoras. Y aquellas áreas que están funcionando bien, ¿por qué sí lo están haciendo? Desde este pensamiento sistémico es importante entender que la ineficiencia de un área o de un equipo termina repercutiendo en el todo de la empresa. Por lo cual es para mí súper estratégico también invertir en un servicio de consultoría estratégico y 360, o sea, que intervenga en los distintos niveles de la organización. Al menos desde mi forma de trabajo, yo trabajo mucho de adentro para afuera, es decir, desde las personas y sus vínculos, los equipos y las áreas y el negocio. Y viendo este efecto sistémico y como un efecto cascada en un sentido positivo y negativo, los resultados que tenga una persona y un equipo van a impactar a los de al lado. Otra de las competencias que tienen que desarrollar los líderes de líderes es justamente la construcción de la cultura organizacional, en definir y marcar esos comportamientos claves que queremos mantener, los valores y cuáles sostenemos y cuáles ya no, evaluando sus consecuencias. Importante que un líder de líder desarrolle líderes autónomos, leer los estilos particulares, delegar con impacto, también evitar esta microgestión para no generar dependencia. Cuanto más autonomía tiene un líder y más resultados trae, siempre y cuando esté alineado a los objetivos y los valores y la visión y la misión de la empresa. Por eso acá lo primero que tenemos que muchas veces alinear es partir de acá. ¿Cuáles son los objetivos de este año? Después también ese líder de líder toma decisiones mucho más complejas y acá es donde tenemos que aprender a priorizar y comunicar ese direccionamiento y ajustar aquellos desvíos que se van dando a lo largo de ese año justamente para seguir manteniendo ese foco en los resultados. Después también aparece lo que es la gestión de talentos críticos, esto es definir sucesiones, asistir con el área de recursos humanos al armado de planes de carrera, retener perfiles claves. Sabemos que cada persona que sale de un perfil, de un puesto clave en la organización, genera un gran costo para la empresa, de dinero y de tiempo. Cuando un talento crítico se va de la organización, no solo tenés que reponerlo y tenés, supongamos, un mes para buscar a esa persona, 3 meses para a prueba, supongamos si estamos acá en Argentina, y, y rogar que esa persona no se vaya. En ese mientras tanto que tuviste casi 4, 5, 6 meses, digamos, en reponer a ese talento crítico, estuviste también apremiando al equipo que queda. ¿Por qué? Porque las cosas tienen que salir igual. Entonces hay que evaluar mucho y muy bien cómo poder seguir fidelizando y reteniendo esos perfiles claves, porque el costo de que se vayan es mayor. Y luego trabajar su influencia en toda la organización. Este líder aprende a negociar, articular áreas, resolver tensiones entre departamentos y, por supuesto, trabajar toda esa visión financiera y orientada al negocio, tomar decisiones que van a tener impacto económico. Así que dejo acá este podcast simplemente para reflexionar cómo está siendo hoy el liderazgo en tu empresa y que evalúen qué están necesitando de esos líderes o de esos líderes de líderes e invertir en ellos para hacer crecer a la empresa. Nos vemos la próxima. Chau. Gracias por escucharme. Si te sirvió, compartilo para que llegue a más colegas. Encontrame en psicopymes.com.ar y en Instagram como @psicopymes. Hasta el próximo episodio.